Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Casa del Libro Total, a un espacio que voy a extrañar, que se llama Universidad Casual. ¿Por qué digo que lo voy a extrañar y lo vamos a extrañar aquí en el Libro Total? Pues porque hasta hoy llega esta edición 2024 y qué maravilla que sea de la mano del Museo Guá y de don Emilio Arenas. Este espacio ha venido a reconstituir ya hace unos años una memoria de ciudad. Y este año estuvimos tratando también de evidenciar esas propuestas de apropiación de territorio, tangible e intangible. Y por tanto creo que cierra con broche de oro esta charla que nos trae el Museo Guá, que se llama Trayectoria del Río Magdalena. Esta trayectoria, pues como ya nos tiene acostumbrados don Emilio, va a ver las razones no solamente de un hilo conductor de, en este caso, el río Magdalena, sino como nos ha acostumbrado también a ver esos fenómenos que están conectados con ese vector de comunicación. Antes fue por los caminos de Santander y ahora está atando cabos pues, para producir justamente un discurso alrededor de todos los fenómenos que encauzaron, valga la apuesta literal, al río Magdalena y la propuesta de creación de un país. Así es que le agradecemos a Emilio, le agradecemos a Isabel González, directora del Museo Guá. Agradecemos también al equipo, Saray y el resto del equipo del museo que esta noche están acá. También agradezco a todas las instituciones que han hecho parte durante los últimos años de esta Universidad Casual y esperamos pues volver con ustedes, al público, el año que viene con propuestas que puedan ser renovadoras, ¿sí? Que puedan de alguna manera estar dialogando con ese espacio público de pensamiento y de apuesta por el diálogo. Muchísimas gracias. Buenas noches, Emilio. Buenas noches para todos. Pues todo el mundo sabe cómo que nosotros tenemos unos límites, pero lo que no sabemos es el proceso. Entonces nos privamos de la información porque esa información bien utilizada la podemos llevar para entender un poco el país, los años que vienen, los siglos que vienen, porque esto tiene una constante desde el arranque mismo y supongo que los pueblos originarios también habrían hecho uso de eso que vamos a describir. Pues bien, a veces utilizo una cosa más simple, que es como un imaginario, una línea recta, dos bajoncitos acá que son el Golfo de Maracaibo y a este lado el Golfo de Urabá. Y el río Magdalena, una flecha hacia el interior por casi 1000 kilómetros navegables, el alma de la patria. Pero entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Sabemos que la ciudad antigua es Santa Marta, la más antigua, 1525. Pues de allá hay un fenómeno. Al principio, por lógica, por comodidad, se va a ocupar el territorio por parte de los blancos, de los europeos, empezando por las costas. Es así Veracruz, La Habana, Santo Domingo, Maracaibo, Coro, Santa Marta, y entonces ahí arranca esa primera expedición hacia el interior. Desde luego no tienen conocimiento, van a cometer unos errores gravísimos. La expedición de Quesada va a entrar por Bocas de Ceniza y tienen un descalabro que los hace regresar a Santa Marta. Pierde centenares de hombres, cantidades de embarcaciones, un temporal los agarra. Y de ahí le viene el nombre, que fue el día de la ceniza, en Semana Santa. Eso es bastante lúgubre y eso va a calar sobre las generaciones que van a venir. Pues bien, él viene, todos sabemos, buscando el origen del Río Grande, que así se llamaba el Magdalena, pero trae una consigna por dentro ahí un poco para los oficiales de más confianza, es la búsqueda del dorado, del indio dorado.
se ha esparcido por acá la noticia, ya se ha pasado el istmo y están por aquí los españoles y ahí conocen la historia esa. Y todo el mundo sabe que es hacia adentro del continente, pero no se sabe a qué lado. Entonces Quesada da una consigna, la única pista que tienen es que el pueblo del Dorado es el pueblo de la sal blanca, ¿lo recuerdan? Sí, la de Zipaquirá. Y muy inteligentemente van a llegar a una conclusión cuando llegan por aquí a territorio de Santander, en Barranca Bermeja, y encuentran unas embarcaciones con mantas de algodón y sal blanca. Entonces, por la ruta que han traído los cargueros de las embarcaciones, saben que eso está a este lado, que está a esta cordillera. Y por ahí se van. Entre tanto, van a fundar aquí una ciudad, Cartagena. Saquemos a Barranquilla de la imaginación, no existe. Dejémoslo así vacío. Y esta gente va a llegar a Bogotá. Se va a hacer con una riqueza tan grande que dice que cubrieron una sala así de oro y esmeraldas. Y un hombre parado en un caballo, un soldado, no veía el que estaba en la misma posición al otro lado. Entonces, es una fortuna más grande que la de cualquier rey en Europa, con un botín de guerra que incluye centenares de kilómetros de largo, altiplano cundiboyacense, de tierras excelentes, clima ideal, una mano de obra organizada, sumisa, es decir, no se puede pedir más. Por eso el Quesada piensa que en realidad ha descubierto un nuevo reino. Y de ahí nos queda Granada, porque el tipo era de Granada. Bien, pero venían otros de por aquí de Coro. Estoy bien apuntando al Coro, por ahí más o menos, ¿cierto? Una expedición alemana, ya los alemanes habían estado acá, el fundador de Maracaibo hizo esta ruta, se metió por el Lebrija, llegó acá, a Bucaramanga, regresó a Maracaibo por otra ruta, es decir, enfrentando la cordillera, un descalabro atroz, murieron los oficiales alemanes. Para mí, ellos descubrieron el oro del río del oro. Pero en fin, eso ocurre en 1532. Después de eso, esta expedición va a conocer ese éxito, pero la gente que viene de Coro va a llegar en unas condiciones tan terribles, sobreviviendo uno de 10. De 1200, 1400 que salen de Santa Marta, llegan 140. E igual le pasa a la gente de Bonferman. Recuerde que la Capitanía General de Venezuela se la habían dado a los alemanes. Entonces aquí ya viene un principio digamos que de limitación. Aquí está el Cabo de la Vela que todavía hace frontera con Venezuela y aquí el Golfo de Urabá. Entonces entregaban los reyes uno en la costa, pero es como vender un lote en que usted sepa la dimensión del frente, pero no sepa el fondo. Entonces, hacia aquí no se sabía. Algunos decían que era una isla grande. En fin. Entonces, esta gente viene en unas condiciones atroces, atroces. Y Quesada lo antecede como por un mes. Bien, los acoge muy bien, les ofrece ayuda, pero al poco arriba alguien que viene de acá. La situación es absolutamente distinta. ¿Recuerdan de la historia patria? Es de la Alcázar. Y trae los caballos perfectos, la gente viene muy bien, trae hasta gallinas, semillas, viene con un proyecto colonizador. Y ha dejado ciudades fundadas en el camino, Pasto, Popayán, Cali, Anserma. ¿Cuál es su secreto? Viene muy bien, ha hecho el viaje por la cordillera y esto se ha metido en el piso térmico cálido. Y este también ha atravesado los llanos de Venezuela y Colombia para subir a la cordillera. Esa experiencia va a ser definitiva durante la colonia. ¿Por qué? Porque solo se van a utilizar el Magdalena es para salir al mar. El blanco es sumamente débil para esos climas y aún nosotros somos hijos de ellos. Después de varios siglos, de 5 siglos o algo así, al principio había una resistencia muy grande en que los alumnos de la UIS de Petróleos fueron a trabajar a Barranca, el clima.
Tima era el gran coco, ¿no? Ahora no, pero en su momento sí. Y esa es una explicación, por ejemplo, de la llegada de otras etnias a Barranca, ¿no? De Antioquia, del Tolima, de la costa. Nosotros fuimos tímidos en ese sentido. Pues bien, aquí se va a presentar el primer conflicto. Los tres tipos están cada uno diciendo yo estoy en mi territorio, así que están a punto de irse a las armas. Los curas de las expediciones los convencen de que vayan a España a dirimir el territorio. Quesada ha fundado Bogotá, 1538, ¿sí? Bien, 6 de agosto. Es un fuerte de guerra, imaginemos una ciudad, pero en realidad son unos ranchos. Pero es un fuerte de guerra y en esas condiciones van a surgir las ciudades. Es decir, para irnos quitando de la cabeza que el poblamiento lo hacen los españoles y se hacen de esa forma. No, son excepciones. Entonces, bueno, van a volver por la ruta que han traído, es decir, se vienen del altiplano a salir por ahí por Vélez y buscar la ruta de Lopón para salir al Magdalena. Pero cuando Quesada viene a unos par de días de marcha de Bogotá, Santa Fe, lo alcanzan unos hombres y le vienen a comunicar una noticia. Esta noticia cambia fundamentalmente toda la línea de importancia. Porque Quesada, antes de irse, deja la consigna de fundar 2 ciudades en la ruta de entrada. Me refiero a Tunja y me refiero a Vélez. Ahí ya nos toca, ¿sí? Porque él quiere asegurar el camino. Pero este hecho le cambia fundamentalmente todo y hay una ruta que lo saca al Magdalena a un punto que llaman Guataquí, es decir, Honda. Esa es la explicación de Bogotá. Así en esos términos. Sin eso, Bogotá no hubiera existido porque a lo mejor Tunja hubiera sido la expansión, a lo mejor otra, pero la crisis de Bogotá era que estaba al final de la línea. Estaba ahí por las condiciones del territorio que conquista, pero este hecho que está ahí, pero que no lo conocen, le va a cambiar toda la situación. En adelante, por muy tortuoso que sea el Magdalena, navegarlo antes del vapor, está relativamente bien ubicado. Pues bien, ese es como el inicio de todo esto. Después van a venir unas expediciones que se van a meter por aquí, entre la cordillera occidental y la central. El señor Robledo, ¿lo recuerdan en la historia patria? Que lo mata Belalcázar. Y él viene desde Cartagena, pertenecen a gobernaciones. Entonces, la primera división la va a hacer el río Magdalena, el territorio de la gobernación de Santa Marta, que teóricamente debía abarcar a Bogotá, puesto que Quesada era un enviado de ellos, y el de Cartagena. Este tipo llega y funda aquí una ciudad, se llama Santa Fe de Antioquia. Entonces, lo que tenemos que hacer un poco el esfuerzo es quitarnos en la imaginación las ciudades de ahora, imaginarlo como fue el proceso y por eso no hemos puesto aquí tanta ciudad. Bien, entonces Santa Fe de Antioquia es una región ya, va a tener cierta independencia de Cartagena, así como el interior, el altiplano, va a tener una independencia de Santa Marta. Después, la gobernación de Popayán, que era de Belalcázar, se la van a dar al gobierno de Santa Fe, que ya tiene un avance. La Real Audiencia que estaba por aquí en Santo Domingo, dadas las dificultades de administración, van a poner una Real Audiencia en Bogotá. Ese hecho va colgando poco a poco los pilares de todo el proceso histórico de Bogotá, que aún se mantiene. Y bien, hasta ahí ya podemos entender, tenemos Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Tunja, Vélez, pero sí, Santa Fe de Antioquia al lado y la línea que ha dejado Belalcázar en el sur, Popayán, Cali, ¿sí? Entonces, para centrarnos un poquito más en el territorio nuestro, acá, que yo insisto, somos una etnia con esta gente de acá, un proceso histórico para los que son nuevos y no conocen eso,
una documentación que hallé hace tiempo en el Archivo General de la Nación, pues nos habla de unas epidemias de viruela y cólera de 10 años, barren la población aborigen y esa es la génesis de nuestro pueblo. Lo que era Santander, norte, nosotros, y obvio, la gente que iba prácticamente hasta Mérida, porque Mérida la fundó la gente de Pamplona. Bien, otras expediciones que vienen de Santa Marta van a seguir desde Tunja, que es el trampolín, pero por la cordillera, siguiendo esa experiencia, rehuyendo los pisos térmicos cálidos. Van a fundar a Málaga, más adelante a Pamplona, por aquí donde se bifurca esto, San Cristóbal, Mérida, debía haber otras ciudades en la ruta, ¿cierto? La Grita, bueno, en ese entonces sí estaba mencionada. Hay una lógica ahí, después la veremos, de que pude montar por experiencias cuando trabajábamos con la Santoto en los programas del Gran Santander. Bien, estas ciudades, siguiendo aquí para el oriente colombiano, van a hacer una línea. De pronto hay una situación, hay que salir al mar, regresar a Bogotá se hace cada vez más lejos, entonces van a fundar a Ocaña. Y Ocaña está prácticamente a la mano del río Magdalena, de Gamarra, ¿sí? Porque la salida obvia por ese lado es Maracaibo. Maracaibo la había fundado el tipo que vino aquí, le digo que murió en la cordillera, Ambrosio Alfín, fue fundada y se vino. Entonces estas ciudades les puse un nombre porque no tenía otros, las llamo ciudades de primera generación. Es decir, son las que la conquista nos deja. Entonces tendríamos aquí, repetimos, Cali, Popayán, de las principales, aquí Bogotá, Tunja, Vélez, Málaga. Málaga desaparece y desaparece por una razón. No la habíamos tenido en cuenta, porque los de Pamplona descubren el oro, en Betas, en Paramorrico, primero, ahí cerca de Berlín. Entonces la gente que está allí se muda, al igual que aquí tuvimos una ciudad que le dimos muchas vueltas para saber qué pasó con ella, que fue la primera, en 1545, la ciudad de Franca de León. Entonces, que estaba en el Sogamoso, que los indios la quemaron. No. Si usted coge las fechas y ve que a los 4 años descubren el oro aquí en el río, por eso se llama Río del Oro, pues se da cuenta que esa gente abandonó. Ese abandono hizo, después Girón estuvo allá, por un traslado, donde está la represa. Ese abandono cancela cualquier proyecto colonizador en el Sogamoso y realmente hasta el momento no tenemos ciudades allá. El Pedral era un puerto y sigue siendo una nada allá a la orilla del río Magdalena, donde sale el río. Entonces el proyecto colonizador se va a mover acá, anticipándonos un poco, por efectos del oro. Ese es el atractivo. Pero bien, estas ciudades de primera generación, y aquí también, y aquí, y acá. La concentración de poder en Bogotá se va a dar porque mudan el arzobispado de Santa Marta acá. Entonces aquí ya empieza a configurarse un país, ya empieza a tener sentido un país. Luego vienen las delimitaciones con la Capitanía General de Venezuela y este proyecto de ocupación hasta Mérida queda partido aquí a nivel de Cúcuta. ¿Qué ocurre? Hay unas cosas que no tenía planteado hoy para hoy, por tiempo, pero ahí entran en juego unos mitos fundacionales del país. Yo hice un libro que se llama El Indio Dorado, que trato los 3 mitos fundacionales de Colombia. Este proceso de conquista, pero basado en ese mito del dorado, que es el que va a dar como una centralidad, ¿sí? Y eso es muy importante. A partir de eso vienen las áreas de influencia, se va configurando una nación muy rudimentariamente, pero por ahí es. Y el otro, también lo tengo que decir así muy rápido, es un fenómeno que se da aquí y es religioso y tiene fundamentalmente la fuerza para congregar aún más ese país, para darle sentido. Es la aparición de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces estamos hablando de un mundo sumamente religioso,
Y debemos entender que la religión es la principal variable en toda cultura, ¿no? Y eso sigue siendo. Y ese hecho consolida uno más el centro, lo va consolidando, y el siguiente es la guerra de independencia. Que esa es común como hecho fundacional de casi todos los países de América Latina. Y con la aparición del chavismo en Venezuela ahora se hace mucho más énfasis en eso. Y se regó ese por América Latina y hablamos de los españoles y de las guerras de liberación, de la fundación, lo volvimos a recordar. Entonces, esos tres forman como un trípode que son como los pilares de la nacionalidad, ¿no? El uno del ancestro indígena, pero que es un dato curioso. Una vez cuando trabajaba con la Santoto, el rector me mandó a ver un archivo de la universidad que tiene en Bogotá. Muy bueno, muy bien organizado, pero no es público. Fui, me puse a analizar y me di cuenta de una cosa. Entre la salida de Quesada de Santa Marta, 1536, y la aparición de la Virgen de Chiquinquirá pasan exactamente 50 años. Yo no quiero desconocer porque puede uno ofender las creencias, pero para mí es como me suena como a poder político también. En ese mismo archivo encontré un corregidor de un pueblo que llaman Tinjacá o Tinjaca, no sé cómo. Sí, Tinjacá. En Boyacá, había informado a la Real Audiencia que por los días de la aparición de la Virgen, que es la renovación de los colores de un cuadro original, sacaron un santuario, una huaca muy importante, precisamente en un huerto en Chiquinquirá. Entonces, la información yo tengo que pasarla por un tamiz, sí efectivamente está ahí, pero uno de nuestros grandes cronistas, Juan de Castellanos, que era cura en Tunja, el mejor, ¿no?, de Venezuela y Colombia, el autor de Elegía de Varones Ilustres, el arzobispo lo manda a verificar qué es lo que hay. El hombre como que no le pone mucha atención a eso. De hecho, ni lo reseña. ¿Sí? Pues no sé, por eso digo que hay que pedir disculpas porque el que tiene su fe la tiene, y eso no, pero uno, bueno, aquí ¿qué pasó? Sí, pero viéndolo así en lejanía, se está consolidando un poder. Si no están echando leña a cualquier fuego, se está consolidando un poder que ya tiene arzobispo, que tiene real audiencia, y que tiene virgen propia, y eso se va a regar por todo el país, incluso Maracaibo, ¿recuerdas? La Virgen de la Chinita en Venezuela. ¿Por qué? Porque eso se traslada desde aquí. Por ejemplo, Bucaramanga pertenecía al circuito comercial de Maracaibo. Y hasta la llegada del Enguerque y la aparición al vapor, nos pasamos al Magdalena, de ahí no hemos salido. Esos son detalles que van formando esta historia. Pues bien, eso podríamos decir a grosso modo de la época colonial, pero antes de finalizar la colonia, ahí uno coge las fechas, hay una verdadera explosión de creación de poblados, se llaman parroquias, son centenares en todo el país y es en toda América. Entonces, vienen unas ideas de la Ilustración, lo pude muy bien analizando la información de Florida Blanca cuando trabajé para la UIS en eso, y un libro grande, tengo las fotocopias allá, el original o los microfiles están en la UIS, los originales están en Pamplona, y se deja ver claramente incluso en el nombre de Florida Blanca, que era el conde de Florida Blanca. Era un personaje ilustrado, entonces aquí viene la ilustración. Y en el caso de Florida, si lo puede ver uno, ese tipo de proyectos se hacen con un objetivo. Estamos hablando de un país básicamente rural, lo que llamamos ciudades son cosas pequeñitas, y lo que se quiere es educar al campesinado. Esa es la ilustración. Concentrarlo en parroquias, en pequeñas aldeas. Así nacimos nosotros, así nació Piedecuesta, Florida Blanca. Girón sí nació como ciudad, pero el rector de la parroquia es el cura. Así que todo ese proyecto de educación que arranca a finales del siglo XVIII, esa gran explosión hasta
poco entrada la República y ya sede, casi todo se fundó en esa época, pues ese proyecto de la educación se frena un poco porque realmente lo que van a hacer es una educación religiosa, ¿sí? El objetivo no llegó, pero se logró la fundación de poblados. Entonces, bien, podemos dejar así para la colonia más o menos para poder abordar el resto. Ya pueden imaginar, Popayán de que vive, tienen sus terratenientes, además de las tierras, las minas de por acá. Cali es una aldea, no prospera. Cartagena le gana a Santa Marta. Cuando salí del servicio militar me fui a trabajar con parques nacionales, Tayrona y Salamanca, los estábamos creando. Entonces conocí muy bien este laberinto de ciénagas aquí, Parque Salamanca. Me di cuenta que esa era la forma como Santa Marta accedía al río Magdalena, a través de las ciénagas del Torno, la del Medio, la Tascosa y un caño que llamaban Clarín, para evitar el paso por Bocas de Ceniza. Era difícil. Entonces Cartagena se mete por un cañito que hay aquí que llaman el Caño de la Uyama, que pasa por el mercado antiguo de Barranquilla y sale al río más o menos donde está el Club Náutico, para los que conocen esa parte de Barranquilla. Entonces se salvan de esa forma las. Pero Cartagena va en otro cuento, hace un canal, o le hacen un canal, el canal de Dick, ¿recuerdan? Va a salir a Calamar. Eso le da una mayor importancia a Cartagena porque aquí se nos va a volver todo vías. Por eso en este momento es muy importante en el desarrollo del país entender eso. No podemos seguir cometiendo los errores de siempre, pero ya veremos si hay tiempo para eso. Y luego viene el amurallamiento de la ciudad y esta sale de la competencia. Entonces queda Cartagena. Pero en ese momento, para ir de Cartagena a Honda, que es el puerto ese de Guataquí que les mencioné al principio, que es el comienzo del camino que lleva a Santa Fe, un bongo, que es una embarcación como de esta sala, un poquito menos, más o menos así, impulsado por unos 15 bogas con pértigas. Pueden imaginarse el tipo de carga que lleva, es más o menos lo de esta la de la sala, y son hasta 2 meses, como dicen en el río, tirando palo, esclavándolo, impulsando de Cartagena. Ese mundo de acá, unido a todo ese recuerdo terrible de las primeras generaciones, porque toda esta gente va a preferir fundar acá, se va a bañar en la cordillera. El resto son lugares de paso, como cuando uno tiene que salir allí por la 33 de noche, pasar rápido, ¿cierto? Y por la mitad de la calle. Obligatorio. ¿Cómo me di cuenta de esta vaina? Investigando en el archivo de Ocaña encontré muchos anexos a testamentos. Hasta que uno me dio la clave. Decía, ¿por qué tanto? Y ese testamento dice, puesto que debo hacer un viaje muy peligroso por el río Grande de la Magdalena, y mi vida corre inminente peligro, redacto en esta forma, le añade algo. Y si alguien aquí que trabaja en derecho, codicilos, una cosa, o codicilios, es como un anexo a un testamento. Entonces, la cosa está vigente. Y estos pueblos se amañaron arriba, se desarrollaron arriba, y es como la historia hasta el momento de la República. Bueno, ¿qué pasa con la República? Aquí empiezan a diferenciarse regiones. A este lado del río, pero todo esto es una selva portentosa, queda un pueblo que lo hemos denominado genéricamente antioqueño. Caldas, todo eso es Antioquia. Pues no, la gente de Antioquia. Y lo es hasta el norte del valle, norte del Tolima. Nosotros teníamos una clara división con ellos en el río, pero cuando yo trabajé por allá por el río en Cimitarra, la gente era el acento y todo santanderiano. Hoy usted va allá y es antioqueño. Cambió. Es decir, los últimos coletazos de eso que llamamos la colonización antioqueña pasaron hasta este lado
se extendieron por toda esta cordillera hasta acá, hasta el norte del Tolima, le dejaron su sello. Aquí hay otro pueblo grande que llamamos costeño, podemos dejarlo así, ¿cierto? Y aquí uno con el que tuvimos, que es el altiplano cundiboyacense, que nosotros siempre llamamos con un poco de desprecio Reynoso, ¿lo recuerdan? Los Reynosos, ahora les dicen boyacos, pero con igual desprecio nosotros lo llamábamos Reynoso, ¿sí? Es racismo. Sí, porque el Reynoso era indio, recuerde que aquí a las putas le llamaban indias, y cuando no querían decir eso, las señoras decían guari. Pero es parte de ser bien. ¿Por qué? Porque este pueblo que se forma aquí en esas condiciones después de las epidemias, y ahora que estoy trabajando un libro, ya se puede anticiparse, de la familia Navas, que llega por aquí de Asturias en 1700, en ese momento están llegando unas migraciones de España a repoblar el territorio, todavía vacío. Si ustedes miran la secuencia, entre Vélez, la primera ciudad fundada en territorio, 1539, mismo año de Tunja, y la siguiente, que es San Juan Girón, pasan 100 años. Yo me preguntaba, ¿por qué quedó despoblado? Hasta que no se vuelve a llenar el territorio y España no puede más rápido, es eso. Entonces ya van a aparecer como la génesis de un pueblo que estoy viendo aquí en el entorno de Girón, con unas características propias, con una dinámica diferente, al cual nos separa de otra subcultura, que es la del Socorro, por el hecho físico del cañón. Es definitivo, ¿no? Los de allá se parecen a los de acá, pero hay algunas diferencias. Y eso tiene que ver con comportamiento. Si queda tiempo hablamos de eso, pero seguimos. Bien, entonces acá, ¿qué hay? San Juan Girón, 1638. Es decir, en 1631 lo fundan por ahí donde está el Sena, en Girón, pero esta gente se ha metido al lado acá del río y eso es Pamplona. Ellos provienen de Vélez, entonces van los ranchos y los mandan a cumplir unas capitulaciones de acabar con los yariguíes en el Sogamoso y se van al sitio donde estuvo la ciudad franca de León, ahí donde está la represa, donde desembocaba la quebrada de Cujamanes. Yo alcancé a decirle a Amado que estaban haciendo esa prospección antes de la represa, profesor de la UIS, y hermano, yo descubrí esto, ahí hay 2 ciudades españolas, entregar el informe y hágale. No hubo tiempo de eso, aunque se hubiera podido, ¿no? ¿Sí? Creo que nosotros, René está por aquí, nosotros fuimos a Cujamanes, ¿cierto? Sí, eso quedó en el programa. Bien. Y bien, entonces tendríamos los 100 años de diferencia explicados. Al poco nos van a surgir, hacia finales de 1600, un par de ciudades acá, una con calificativo de parroquia, el Socorro, y la otra como villa, San Gil, pero fíjense lo tardío de la formación de los núcleos urbanos para el caso nuestro. Y vamos a tener ya como una identidad. Estamos configurando aquí lo mismo que se ha ido configurando en el país. Esto al principio no se llama Colombia. Recuerde, Nueva Granada, y Nueva Granada sacan a los españoles y se amañan con el nombre y siguen llamándolo así hasta el 57, cuando imponen el federalismo y llaman a esto Colombia. Antes había llamado la Gran Colombia, pero entendiéndose que esta parte se llamaba Nueva Granada. Bueno, al fin y al cabo, así como un paréntesis, lo hemos dicho muchas veces aquí, si algún pueblo hizo la guerra, hizo la lucha por la independencia, pues Santander. Pongan los otros juntos y no tienen nada que hacer. Y por lo que sabemos, más bien sería un choque generacional. ¿Se acuerdan eso? Que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Entonces nosotros nos estrellamos con los abuelos, ¿sí? Y eso hay mucha comprobación de eso, uno la va encontrando en archivo, porque aquí no fue una revolución de indios. Los indios estaban en los resguardos. Este era un resguardo, lo llamaron paraguanes. El indio no. Una cosa de los blancos o los mestizos,
es una característica rara. Y ahora, en este trabajo que hago, me di cuenta de una cosa muy singular, que hay un choque entre la parroquia y la ciudad. La parroquia es revolucionaria y la ciudad es realista. Es un dato interesantísimo porque tenemos que salir de eso, del florero de Llorente, y saber que las causas pues, son otras. Bien, entonces esto que estamos viendo va a seguir después de la independencia, que a uno se mete uno en la cabeza de que después de la batalla de Boyacá esto cambió. Eso es falso. Yo hice experiencia sin darme cuenta y cuando enfrenté un archivo aquí archivo de la notaría primera, que estaba por aquí cerca, hace y pase hojas y uno con ese imaginario de que después del 7 de agosto esto es el cambio tremendo. Y resulta que pasé de largo sin advertirlo y cuando empiezo a ver las reformas, los cambios, estoy en 1850. Entonces, el aparato administrativo colonial se mantiene intacto hasta los mediados del siglo en que una ala del liberalismo, el radicalismo, mete las reformas. Para nuestro caso, le hablábamos a los profesores de secundaria de Piedecuesta, que tenemos allí a veces dándoles charlas en el Museo Gua, que un personaje de ahí, Victoriano de Diego Paredes, está en el Congreso y logra una ley. Ese año se van a libertar los esclavos, para que tengan ustedes la cuenta. Es decir, les amarraron un soberano conejo. Sí, eso hay que decirlo y desmitificar un poco de vainas. Y en 1850 este señor logra en el Congreso que se apruebe una ley que queda abolido. La ley dice, a partir del 1 de enero de 1850, es libre el cultivo y comercialización del tabaco, que estaba sometido al estanco. Es decir, ustedes le decían, puede sembrar aquí tantas matas, y pasa de ahí, se lo arrancamos y lo metemos a la cárcel. Pero además la cosecha no la tiene que vender a nosotros. Eso era el estanco del tabaco. A ustedes que andan en la arquitectura, hermano, en Piedecuesta hay una casa que estuvimos filmando, ¿recuerda la del Tabacal? Y sí, muy bonita, pero ¿es tabacal de qué? Tabacal es una siembra de tabaco, ¿sí? Se lo colocaron, pero se están perdiendo una cosa interesante. Hay un momento en que Girón pierde la pelea con Piedecuesta y Piedecuesta surge, y es porque ellos logran que trasladen el estanco del tabaco a Piedecuesta. Ese es el punto de quiebre. Pero esa casa se merece que se llame El Estanco, que vuelvan a cogerle la historia, ¿no? Sí. Y bien, pero es solo un detalle. Entonces vemos que nos salimos ya de esa independencia, pero vemos que es igual ahora. La misma cosa. Si este señor no hace las reformas, sigue igual. Para bien o para mal. No estoy diciendo que sean buenas. El tiempo lo dirá. Pero si no logra pasar las reformas, lo de antes sigue vigente. Y eso pasó con la guerra de independencia. Solo 31 años después se van a ver los cambios. Viene el federalismo, viene desestanco del tabaco, la libertad de los esclavos, y un poco después van a venir incluso las expropiaciones, el intento de reforma agraria, primero, el único que ha habido. Y cogen a la Iglesia Católica, que es la mayor terrateniente del país, y le quitan las tierras. Hubieran podido solucionar el problema heredado de la colonia. Pero estos tipos no sé qué les pasó y sacaron las tierras a remate. Pues ¿quién las iba a comprar? Los terratenientes las compraron. Y el negro, el indio, el mestizo, el blanco que no tenía tierra, pues quedó así. Es un conflicto que se prolonga en el tiempo, porque no vuelve a haber ninguna reforma, un esbozo de reforma en los tiempos de López Pumarejo, y después por ya la influencia de la Revolución Cubana empezaron por aquí a hablar de reforma agraria. Yo trabajé con ellos en Ábrego. Eso no era nada, eso no existía. Eso era título y burocracia. La reforma agraria en tiempos de Carlos Lleras. No hubo. Entonces ustedes cogen la FARC, dicho por los mismos jefes de ella,
el grupo guerrillero más grande, 95% de sus integrantes campesinos. Ahí está el problema de la tierra. La fortaleza de ellos, las zonas de colonización. De nuevo, jugamos una vaina como de las ciudades y las parroquias es como para dejar puntos para que si alguien está interesado en eso, pues pueda aprovecharlo. Pues bien, ese es el nacimiento de un nuevo país. En ese momento el gobierno arma una comisión coreográfica que pasó por acá. Solo se había visto algo así cuando la expedición botánica, y que entre otras pues fue una escuela revolucionaria tremenda. No sé cómo le metieron ese gol al gobierno, porque el 20 de julio todos esos muchachos son los dirigentes de la revolución. ¿Cómo lo hicieron? Pues, no sé, solo aproximo que el señor que hizo la casa de Bolívar, sí, Manuel Mutis, español y hermano del sabio, fue el capitán comunero de Bucaramanga. Y ahí hay unas contradicciones raras. Y cuando después de los comuneros se muere el virrey, nombran arzobispo virrey a Caballero y Góngora. Entonces Caballero y Góngora convoca a Mutis, al sabio, para que le haga la famosa expedición botánica, que era el inventario del país. Pero cumplió con dos funciones y a la vista está que toda esa gente, los que no fusilaron con la reconquista española, los expatriaron, los metieron a la cárcel. Ese era el núcleo, núcleo dirigente de la revolución. Bueno, pues unas anotaciones. Vamos a lo que nos interesa ahora. Que hay un cambio especialísimo que le va a dar la vuelta al país. Y es la tecnología. Y no olvidemos eso nunca, ni en la coyuntura actual. Pues bien, tiene que ser 1 o 2 años antes de la muerte de Bolívar, obvio, 1828, algo así. Y él anda por el río, va seguramente por ahí en algún bongo, y se cruzan con un barquito de vapor que ha traído el alemán Elbers, un barquito que tenía en Mississippi, y lo traen para una prueba en el Magdalena. Este señor encuentra al Libertador y le dice: suba a su excelencia para que una prueba, para que usted vea. Y lo llevan por un trecho. Cuando se baja, el hombre dice: ¿qué le pareció? Digo, interesante. Se le fue de las manos. Y pues luego le tocó el turno a Santander. Se acuerda que hay un complot para matar a Bolívar. Y Santander, pues le perdonan la vida, pero usted tiene que irse, se va para Europa. Allá está la revolución industrial. Él cuando viene, si llama a los alemanes y les abre la navegación a vapor en el río. Ese hecho es fundamental. Es decir, es un destello de la revolución industrial que no tuvimos acá, pero que nos llega y nos va a cambiar toda la historia. Yo encontré un documento hace mucho tiempo en el archivo de Girón, 1805, que un señor J.O.D. en inglés firma o no alcanza a firmar un documento sin firmas, se compromete con un nativo de Girón a producirle unas máquinas de hilar algodón. No firmaron el documento y nos quedamos. Así que la única tecnología que adquirimos era la navegación a vapor. ¿Pero qué era esa navegación a vapor? Recordemos ese dato de 2 meses tirando palo, y de pronto puede ser que no se gaste los 2 meses, puede que gaste 15 días con escalas, pero es absolutamente innovador. La capacidad de carga, el liberarse de la fuerza muscular. Si ustedes miran uno de los primeros carros, se parece más a una carroza de caballos, ¿cierto? Pero ya tiene el elemento del cambio que es el motor. No hay que por las apariencias confundirse. Entonces ya está, esto acá. Hacia 1850 hay un par de barquitos que parten de Cartagena y van hasta Honda. Yo creo que van una vez al mes y el otro se cruzarán por el camino. Eso es todo.
Pero en ese mismo año va a llegar por aquí a Bucaramanga un personaje que le va a dar el vuelco a esta vaina. Es el personaje del libro este que se publicó, que yo escribí, La ciudad de los alemanes, y es Lenguerque. Pero colocando a Lenguerque acá, donde verdaderamente fueron sus acciones, y no como lo puso Pedro en Zapatoca, pues Pedro aceptó, dijo, no, yo escribo una novela. Y cuando Emilio escribió el libro, pues me di cuenta que no me había pelado mucho, pero es una novela. El personaje es acá. ¿Qué hizo el tipo? Él lo que va a hacer es, dice, bueno, el vapor está aquí. El río del Oro, de allí es Girón, ahí no es navegable. Más abajo se llama Lebrija, y a 55 kilómetros de aquí, en un punto que llamaban Botijas, comenzaba a ser navegable. Entonces el tipo dice, ya no vamos a seguir yendo a Maracaibo, por Cúcuta. Es decir, nos desvinculamos del circuito comercial Maravino. Vamos al Magdalena, bajamos por el Lebrija y allá pues se buscará la conexión. Y es el vuelco y esa es la explicación de Bucaramanga. No le busquen más, esa es. El resto son adornos, que la ciudad bonita, que la ciudad de los parques, pero no explica mayor cosa. Es un cambio de circuito comercial. Yo trabajaba con la UIS y los oía ya a ellos hablando, los profesores, caí en cuenta, y el detalle es por acá. Sí, efectivamente era por ahí. Y el personaje, Lenguerque. Y una vez, ahora, ¿de qué se aprovecha él? De que ese mismo año desestancan el tabaco. Llevan las muestras a Europa y el tabaco de Girón era tan valioso como el de Cuba, 30 veces el resto de tabacos del mundo. Es la riqueza. ¿Qué pasa? Bucaramanga supera a Girón. ¿Por qué? Porque está mejor y porque viendo unas crónicas de la época, Girón era un hervidero de rencillas ahí entre familias. La gente que fundó Bucaramanga venía de Girón. Sí, los Puyana, los Valdivieso, los Bretón, los González, los Valenzuela. Es decir, toda esa gente que se va a convertir en la élite. Y a la sombra del Lenguerque y de los contactos, porque el Lenguerque no viene solo, trae centenares de alemanes. Ellos van a tener acá, la calle del Comercio, esta casa era el primer almacén de la calle del Comercio. Empezaba acá, la de José Cadena. Recuerde que estos son Navas Cadena, ¿no? Y la del Lenguerque quedaba por ahí, por la carrera 3. Ahí en esa misma calle estaban los consulados de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Francia. En nada, en unos 7 años, Bucaramanga pasa a ser capital. O le hacen una jugadita, nombran al Socorro, pero más tarde va a volver acá. El progreso aquí es definitivo. ¿Qué pasa con Piedecuesta? Que cobra ahora sí estoy más o menos ubicando la fecha, una importancia grande, pero recuerden que hacia esta zona no había ninguna comunicación. Así que Piedecuesta se especializa en mercado interno, abasteciendo originalmente de miel y azúcar, tabaco, cacao, productos de clima frío, algodón, pero hay un hecho también que desbalancea todo. Hacia 1700 los ocañeros inventan la panela. Eso cambia en toda la producción de la caña de azúcar, cambia el rumbo, porque la panela tenía, el llevar azúcar era un cono como esto así, de arcilla, una mula uno acá al lado, eso supongo que no volvía, muy delicado, muy caro. La panela ya es un producto más popular porque es más barato, fácil de transportar y barre con todos los mercados. Lo que nosotros vemos hoy como de uso común, en su momento lo llamaban papelón, son los ocañeros. Entonces cambia todo. Hasta el momento la olla hidrográfica del Suárez es la mayor productora de panela del país. Así que la gente de Piedecuesta que tenía asegurado ese mercado hacia allá, mercado interno, pues es posible que lo mantenga, pero el fenómeno económico se va a dar aquí porque es un fenómeno de exportación. Es un mercado de exportación
y no hay vuelta. Esto gana la partida. Bien, aquí explicamos esto, ¿no? Pero ¿qué pasa en otras ciudades? Vamos a ver una secuencia donde las ciudades de primera generación que están en lo alto, Bogotá, Tunja, están en el piso térmico frío. Pamplona, a Málaga la van a refundar después, pero ya tiene otro sitio y otra intención. Esas ciudades van a perder importancia, todas. Hoy son reliquias del pasado. Vélez, creo que Mérida también, algo, sí, como una cosa así como Pamplona. Bien. Y entonces tiene que haber necesariamente un relevo. Y el relevo se va a presentar, así lo he llamado yo, ciudades de segunda generación. Más abajo, ya se va rompiendo ese miedo a los pisos térmicos inferiores y se van a ir fundando hacia acá. Y eso va a ocurrir en toda parte. Entonces cada una tiene un relevo. Pamplona, ¿cuál creen que es el relevo de Pamplona? El Socorro, que es la capital, ¿cuál es el relevo? Y la cosa no termina ahí, sigue. Cuando eran tiempos de estudiantes ustedes, hablábamos del piso térmico cálido y esa reflexión la quiero hacer porque de pronto me pasa. Bueno, tenemos que replantar el concepto de pisos térmicos. Ya no funciona como antes. 1000, 2000, 3000, ¿recuerda? Era como tan exacto. 1000 al térmico, estamos a 950 acá. 2000 al cálido, 2000 al templado, 3000 al frío, por el cambio climático. No, pues no podemos seguir midiendo así. Hay que cambiar el concepto. Hay que echarle cabeza, porque usted me lo dijo el otro día, hay zonas que antes no eran tan calientes y ahora no, aquí cerca no se diferencia mucho de, digamos, de sabana. Ha cambiado y tienen que cambiar también las mediciones. Esto cambió y seguirá tal vez calentándose más. Entonces tenemos que tener más aproximación. Pues bien, hemos visto que esas ciudades van perdiendo categoría y aparece una serie de ciudades nuevas. Por ejemplo, esto es 1778, Bucaramanga. Usted no la puede entender si le dice que 1622. Hacia atrás era un pueblo de indios y se lo llevaron paraguanes. Vino la gente de Girón y hizo esto. Cúcuta era un pueblo de indios. La gente de la cordillera va a crear ahí una parroquia y va a tener una vida propia y así. Algunas se congelan y al parecer no tienen relevo, pero creo que sí, el relevo de Vélez puede ser el Socorro. Tocó el turno con Bucaramanga. En el occidente pasa lo mismo. Santa Fe de Antioquia, Medellín. Y aquí en el suroccidente, Popayán, ya es una reliquia y fue Cali. Pero ¿cuál es la razón de Cali? Eso es lo importante de las conexiones. Es vital, vital. Sí, pero ¿qué pasa más allá de Buenaventura? El canal todavía no existe. Es un hecho que hemos olvidado. El primer ferrocarril en Colombia, porque Panamá era de Colombia entonces, estaba acá. Lo que hoy se llama Colón, se llamaba, y el ferrocarril que hicieron los gringos iba hasta Ciudad de Panamá. Entonces, Colombia, pues sí, les abrió los brazos, pero cometió un pequeñito error. Como no tenía así mucha tropa para vigilar, entonces les firmó una clausulita que decía que los norteamericanos podían brindar la seguridad en la línea del ferrocarril y en los dos puntos terminales. Andaba la infantería marina norteamericana ahí para arriba y abajo, y también en Ciudad de Panamá y en Colón. Son cosas de la integridad, la misma seguridad que no se calculan y se hacen concesiones. Y en el momento en que los gringos vieron que por ahí era la cosa, bueno, hay un libro que les recomiendo, Las cartas de Tomás Serrano, lo publicó el Banco de la República, que fue el comisionado cuando se separó Panamá. Ahí se encuentra usted cómo fue la pelea. Sí, el conservatismo estaba en el poder, el liberalismo andaba en la guerra. Los que perdieron aquí en Palo Negro, que se retiraron, se reorganizaron en Panamá. Entonces el comandante general era Benjamín Herrera, caleño, y el segundo, que era más o menos el líder político, era Lucas Caballero, del Socorro. Pero allá
Sí tenían armamento y al ejército no le dejaron ver una victoria, siempre ganaron. Pero cuando le iban a dar el golpe, entraba la Armada norteamericana en Ciudad de Panamá. Incluso ellos, viendo el problema que se venía para la soberanía, acordaron terminar la guerra y firmaron el tratado en un acorazado de la Armada norteamericana surto en la bahía de Panamá, en Wisconsin. De nada sirvió porque al poco se la llevaron. Bien, entonces, sí, es como tener niñas bonitas en la casa, esa vaina es peligrosa y la potencialidad de Panamá, Benjamín Herrera dijo, esas son ventajas de orden eterno. Al poquito abrieron su canal y Estados Unidos se metió en la guerra en Europa, ¿recuerda? Y por ahí va. Bueno, pero primero era el ferrocarril, no hay que olvidar eso. Cuando ese ferrocarril acaba esa tragedia de pasar era casi imposible por la fiebre amarilla, entonces abre todas esas posibilidades de acá y Buenaventura encuentra su destino. Y con ella, Cali. Porque Cali se va a encontrar a 141 kilómetros según Google, es decir, es como si nosotros tuviéramos el mar en Barranca Bermeja, comparativamente. Y luego se hace imparable, situado pues en un valle, atraviesa una pequeña cordillera y llega acá, navegación por mar, cruce en ferrocarril y después le van a hacer el canal. Entonces, el Valle del Cauca, Cali, tiene ingreso al mercado europeo y al mercado norteamericano, porque cuando eso, la costa oeste de Estados Unidos no era importante. El momento en que abren el ferrocarril es cuando están descubriendo el oro en California. Estaba como colonizando eso. Bien, eso para explicar esto. Entonces, una ciudad de primera generación es suplantada por una que es de ese momento, de primera generación, pero que el poder lo ha desarrollado es Popayán. Eso no nos rompe la lógica del otro. Aquí nos pasa lo mismo con Pamplona, ya lo dijimos, aquí con Santa Fe de Antioquia, pero esta señora sigue acumulando poder. Valiéndose de ese hecho, Bogotá tiene su salida al mar. Y hasta acá, hasta Honda, suben los barcos de vapor. ¿Por qué Santa Fe de Antioquia no aprovechó eso estando a orillas del río Cauca? Rocío, es el Cauca el que pasa por Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Porque hasta allá no podían subir los barcos de vapor. Pero Medellín tampoco, tenía río. ¿Pero Medellín qué hace? Un ferrocarril de aquí a Puerto Berrío. ¿Ve? Es eso. ¿Quién lo hace? Cisneros, allá hay una plaza que se llama así. Bueno, y todo el mundo empieza a pensar en ferrocarriles. Y esta gente de aquí de Bucaramanga quiere su ferrocarril con el río Magdalena. Bien, lo empieza en Puerto Wilches en 1881, lo proyecta para 6 años, pero llega a los 60 aquí al Café Madrid. ¿Sí? Es una tragedia. ¿Cómo se pudo sostener Bucaramanga? Especialmente por un artículo que tenía unos precios enormes por la calidad, era el más caro del mundo, la variedad de Bucaramanga y la variedad de Cúcuta, el café. Sí, la quina dura 9 meses. Cuando los europeos se reparten África, 1870 y pico, hay una conferencia como que en Berlín. No, antes de lo de la culebra pico de oro aquí. Entonces el colonialismo se va a ir sobre África, Bélgica, Francia, Alemania, España, todo el mundo se repartió el continente. Entonces el blanco de nuevo, el mismo problema acá, clímalo. Entonces, el remedio es la quina, pero hay una quina superior, muy escasa, se llama cuprea, esa es la que encuentran en esta cordillera ahí, que ve uno, sí, donde está Zapatoca, al otro lado del Socorro. Bien, entonces el café es el que va a mantener esa economía, hasta el momento en que se desploma el precio y viene la guerra de los 1000 días, que es consecuencia de eso. Ella está ya aquí, el punto de concentración es en la Mesa de los Santos. Debe ser por ahí, por donde pasa la quebrada esa, el límite entre Piedecuesta y donde hay ahí,
porque usted sigue el curso de la quebrada y nosotros estuvimos donde ella se despeña, una cascada, y nos metimos por abajo. ¿Qué fue? No, fue este muchacho de Gonzaga. Y debajo hay una caverna así repleta de esqueletos. Les decían que era indígena, nosotros nos metimos allá, no vimos los cráneos deformes de ellos, deformados. Y entonces yo supongo que son los heridos del combate de Piedecuesta que suben a los campamentos, que en Piedecuesta pierden los liberales el primer combate y los lanzan al abismo. El campamento tenía que hacerse donde había agua. Y después los campesinos tal vez los meten ahí. Y bueno, entonces tenemos ya que hay una red porque hay que ver esto, la revolución industrial creo que lo primero que hace es el barco de vapor. Y si no, paralelamente viene el ferrocarril, que es más o menos lo mismo, pero sobre rieles. Pero eso es suficiente para replantear toda la historia del transporte. Entonces, aquí tenemos la de Medellín, Ave Río, tenemos Cali Buenaventura, y aquí hay una cosita que no arranca, pero que arranca cuando se cambia el circuito comercial aquí, es Barranquilla. Nuestra inmensa conexión con Barranquilla arranca ahí. Perdón, yo viví en Barranquilla un tiempo. Yo creo que la colonia más grande allá es la de Santanderiana. Sí, los zapatocas eran los dueños de almacenes, de repuestos, de tiendas. Pero el santanderiano en general formó empresas de buses, Sobusa, Brasilia. ¿Sí? Alguien me decía que eso había salido de socios de Copetrán, que abrieron otra. Bien, ese es un capítulo aparte. Y esta gente que sale al mar por acá, antes de Bocas de Ceniza, entonces va a tener un puerto fluvial y por el caño, en la desembocadura ya en Puerto Salgar, va a tener un puerto marítimo. Con el tiempo se va a hacer el muelle más largo del mundo, decían. Yo estudié allá era ruina, Puerto Colombia, una estructura de cemento que se mete así en el mar. Entonces los buques se acoderaban ahí. Hicieron un ferrocarril de 22 kilómetros que pasaba por Barranquilla y llegaba hasta el puerto fluvial. Se llamaron el ferrocarril Bolívar. Entonces se está implementando la tecnología al desarrollo de las ciudades. ¿Se da cuenta? En ese momento, Barranquilla se vuelve imparable y va a dejar atrás a Cartagena. Cartagena va a conocer un renacimiento por las murallas y por Mamonal, la refinería. Pero Barranquilla, pero todo pende a veces de un hilo. Yo era niño, vivía en Barranquilla, por ahí antes del servicio militar, creo que en el 62. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Cualquier vaina, ¿no? Y Barranquilla había acabado de inaugurar su zona franca. No tenía vuelta. Eso era increíble. Y ya el puerto marítimo no estaba en Puerto Colombia, sino que ya los buques de mayor capacidad entraban por Bocas de Ceniza y el puerto fluvial se convirtió a la vez en puerto marítimo. Entonces usted veía los buques de mar ahí y estaban haciendo el escalafeteo, todo. Aprovechaban, como en Hamburgo, que los buques entran y aprovechan para reparar los cascos y todo lo demás. Eso en Barranquilla era una cosa. Bien, y en ese esplendor se dependía de un canal en el río que tenía la profundidad necesaria para que la quilla, los buques, pudiera pasar. Se fue reduciendo porque en todo esto va a ocurrir un fenómeno, la ganadería. Es todo el mundo a la orilla del río, dele a la selva. Y con el tiempo, quien viaja por el río, yo creo que ustedes lo ven a menudo, la ladera se desploma, el sedimento. Y ese sedimento va a parar allá porque el mar le hace la repulsa, entonces se va decantando ahí y el canal navegable se fueron. Entonces ellos vieron con mucha angustia que el canal se iba reduciendo y llegaba hasta 40 pies.
pasaban todos los días con la baliza por la mañana a reconocerlo y ya cierto tipo de barcos no podían ingresar. Entonces los estaban desviando a Santa Marta y Cartagena. Yo dije, pero alguien me dijo que trabajaba en eso, dijo, mire, haga este ejercicio, meta una pala en una quebrada, saque la arena. Y dice, sí. Entonces no podían pasar esos buques, los estaban desviando. Yo dije, se les vino abajo la ciudad. Yo estaba muy niño, tenía pues unos 15 años. Y de pronto una mañana fueron a medir y tenía 145 pies. Esos días cívicos en Barranquilla no hubo carnaval, pero Barranquilla se le apareció la Virgen y si no le hubiera pasado a Barranquilla lo que le pasó a Monpós, ¿recuerda? Que le cambió de curso el río y la dejó en un brazo, hasta ahí llegó. Monpós es hoy una joya colonial, con todas las ciudades de primera generación. Pues bien, sobre esa idea jugamos, cómo se van configurando las ciudades de primera generación, las de segunda. Caballero, cosmopolita, cosmopolita. Sí, va. Cartagena tiene pasa lo de Popayán. Yo vivía allá en Popayán y miran a los indios por encima del hombro. Entonces, ustedes son racistas. Sí, claro, pero les tienen un odio berraco, no todo el mundo, ¿sí? Que los indios que son una peste, y ustedes de qué la montan de blanco. Y ustedes son españoles, los españoles tienen judíos, tienen árabes, de todo. Y eso del racismo es peligroso porque en la cúspide solo están los que tienen ojos azules, el cabello rubio, y ahí no cuadra. Aquí publicaron uno que hizo Emilio Yunis, de la Nacional, y para el grupo santanderiano daba 3/4 partes de europeo y 1/4 parte de indio. El grupo santanderiano es el grupo con más porcentaje de europeo dentro de toda la muestra del país. Es como para ir estableciendo diferencias, porque si nos ponemos a creer que somos guanes, nos perdemos. No nos entendemos, ¿sí? No nos entendemos. Entonces, muy bien, entonces Barranquilla conoce su época, se salva, muy bien, pero aquí ya una ciudad de segunda generación ya esta había superado a Santa Marta. Un poco para ordenar la cosa y poder llamar que era una ciudad que los virreyes preferían vivir en Santa Marta frente al mar mundial a vivir allá donde no cesaba de la lluvia de 100 años. Pero así era. Y entonces estamos configurando eso, pero en torno a esto. Fíjense, viene el ferrocarril de Antioquia, viene el ferrocarril de Bucaramanga a Puerto Wilches. Y acá en 1930, antes de 1930, pasado la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos, perdone que nos refiramos a ellos siempre, pero están en Ciénaga. Ellos hacen un ferrocarril para sacar su banano. Así como también hacen un ferrocarril pequeño entre el centro y Barranca y luego hacen una carretera a San Vicente para bajar provisiones, cuando la Troco, así se llamaba la. Sí. Y entonces en la gobernación se decide hacer una carretera a San Vicente, una carretera sobre tierra muy humilde, pero esa fue la razón por la cual fuimos a Barranca durante mucho tiempo por San Vicente hasta que tomamos la decisión de hacerla por donde está la represa, decisión terrible que vamos a seguir pagando, porque ahí hay una falla, no creo que la puedan arreglar. Pues bien, entonces el país está pendiente de esto. Mire, hay un ejemplo aquí, Cúcuta, es una posición envidiable, pero ella hace un ferrocarril de Cúcuta al sitio de encontrado, es decir, donde es navegable el río Zulia, para salir al lago de Maracaibo e ir a Maracaibo. Pero a veces con los cambios de gobierno en Venezuela les cerraban el paso. Entonces esta gente se da cuenta que son muy vulnerables y llama a Cisneros para ver si les hace un ferrocarril que los saque aquí al río Magdalena. ¿Sí? Bueno, en este caso, Ocaña nunca tiene un ferrocarril, pero sí tiene un cable.
¿sí? Lo mismo que Manizales tuvo un cable a La Dorada. ¿Sí? Entonces, todo va tirando hacia acá. Es como se va conformando como un esqueleto de un pescado. ¿Sí? Y todo confluye hacia acá. Entonces, ¿sí? ¿Será? Bueno, pero no importa. Véalo a ver si lo reaniman. Pues bien, y la fórmula en ese caso es tecnología. Pero ¿qué va a pasar? Bogotá también quiere su conexión al río Magdalena, pero ya no se quiere llegar a Santa Marta. Es el ferrocarril del Atlántico. Va a ir, baja, cruza el río para recoger el café de Caldas, La Dorada, sigue por esa banda del río, entra a Berrío, y ahí cruza el río, así es, y pasa, ya no puede ser de otra forma, y por eso se presentan en las bandas del río se presentan esos desarrollos necesariamente porque ahí está una refinería. Y tiene que pasar por cerca de Puerto Biches porque tiene que recoger, enlazar el ferrocarril que va para Bucaramanga. Así sigue, luego se separa un poquitico del río y finalmente su terminal es Santa Marta. Escogieron a Santa Marta, es comprensible porque en ese momento el paso del Magdalena se hacía con ferries, hasta mucho tiempo después, hasta el 73, transbordadores, no había puente. Puente Pumarejo, ¿lo recuerdan? Por ahí, 74. Entonces, bien, la lógica no se está perdiendo, sigue. Estamos configurando el país siempre en esta lógica. El resto es y sigue siendo marginal. Excepto esto, tiene un desarrollo propio por esto. Más que todo por esto. No hay que olvidarlo, por los dos fenómenos que se dan en Panamá, el ferrocarril y el canal. Bien. Esa, a grosso modo, es como la radiografía del país actual. Estamos hablando de mediados del siglo XX, pero sigue igual. Así que para cualquier estudio del país tenemos que tener en cuenta esto y que los políticos vean esto. ¿Nos queda tiempo? ¿Cuánto? Bueno, entonces vamos a redondearlo acá. Vamos a hablar de las experiencias actuales. ¿Cuál es la más reciente experiencia que hubo en el país? Sí, más reciente. 5. Sí. La semana pasada, el paro camionero. Bien. Entonces vamos a desglosarlo un poquito. ¿Qué ocurrió en el país? Sí, la carga la traían por el río. Muy bien. Pero el río se fue sedimentando. Y en ocasiones los remolcadores llegaban a Gamarra y ahí transbordaban. Pero el ferrocarril era la solución. ¿Cierto? Es lógico, menor contaminación, los costos vienen los del agua, ferrocarril y más arriba las tractomulas. Pero yo trabajé, como les había contado, aquí en Sierra Nevada de guardabosques y tuve un trabajador y el hombre, yo le hacía la segunda vez, llegaban para trabajar el martes y me contaba que tenía unos problemas económicos graves y él había sido el cienaguero. Y él había sido jefe de estación. Usted sabe que el jefe de estación en los ferrocarriles era personaje. Entonces, el problema del ferrocarril fue que se fue corrompiendo. Entonces, saqueaban la carga. Todos los repuestos que traían para con los motores que ensamblaban, los sellos llegaban intactos, pero la carga por dentro. Entonces, fue perdiendo y no sabían dónde. Lo de la corrupción, ella no sabe porque todo el mundo no quiere saber. Y el tipo era jefe de estación y un día pasó el tren y mató una res. Y era norma que atropellar al tren no se paga, porque para eso deben tener cerca. Pero la costa es ganadera. Y un animal ahí, entonces frenaban el tren y se bajaban y pelaban, sí, las piezas principales, el resto para los chulos, montaban ahí, pero como no se podían llevar esa vaina, entonces el jefe de estación se la guardaba ahí en un refrigerador. Pero resulta que a un campesino le roban una vaca y el campesino anda buscando con el inspector de policía los autores y le dicen que en tal parte están secando carne, sí, y se van para allá con el inspector de policía
y hacen un allanamiento y miran las bodegas y las bodegas están llenas de cajas de repuestos. No tenían por qué estar ahí. Entonces le habían pisado a los saqueadores la pita, se destapó la cosa y bueno, unos se volaron, otros a la cárcel. Eso fue un gran escándalo, pero el ferrocarril estaba tocado de muerte. Ya. Pero ¿de quién vino a ser la oportunidad? De Copetrán. Y Copetrán quiere decir Bucaramanga, ni más ni menos. Y no porque sea solo Copetrán la empresa de transporte más grande, sino porque ella al principio demandó servicios para sus camiones y luego como todo el tráfico que iba hacia el Atlántico tenía que pasar por acá. Entonces aquí se llenó, hasta allí a la 33 llegaron, aquí a una cuadra los talleres. De ahí para allá, casi de la 18 para abajo, eran talleres. Cuando yo hice la investigación, Clara Galvin me dijo, publíquela, y la publicamos en Vanguardia, llamó El Demonio Negro. Había 1.500 establecimientos dedicados a talleres y almacenes de repuesto. Es decir, la economía de Bucaramanga era eso, ¿sí? Que nos decían Sigma, Tracé, sí, las fábricas de los Penagos, yo trabajé en Sigma de obrero, en MC, pero eso no la magnitud del fenómeno, es decir, lo derivado del tráfico camionero, porque aquí se empezó a reparar los vehículos de carga del país, ¿no? Era, yo creo que en significado igual a como es la refinería para cuando pagan en refinería, se mueve la ciudad, ¿sí? O así era cuando yo trabajé allá. Y entonces es Copetrán, pero Copetrán había tenido un proceso. Al principio, más o menos en el año como 58, la Morrison construye la carretera entre Bucaramanga y Gamarra. Pero cuando llega a Gamarra, los ocañeros han hecho dos bajaditas al río, una hacia Gamarra y la otra por Convención a la Gloria. Es decir, tienen un par de vías acá que salva un obstáculo que en ese momento, por ahí no había tránsito, que era el tapón de la mata. Entonces Copetrán se mete, tan pronto abren, ¡pam!, y manda sus camiones a Gamarra y en Gamarra empieza a recibir la carga que venía por el río o la que se iba por el río. Yo hablé con un jubilado y me dijo, no, yo manejaba el camión y íbamos a Gamarra, porque cuando eso de ahí para allá no había el paso. Pero cuando lo hay, Copetrán manda sus buses primero y luego sus camiones a Valledupar, la ruta era por Valledupar, Codazzi y Valledupar, de ahí se salía a Fundación, es decir, bordeando la Sierra Nevada. Y cuando se dan cuenta, Copetrán está apoderada de los tres puertos del Atlántico, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Y también mandaba en Buenaventura. Fue una jugada maestra, pero maestra. Sí, Buenaventura. Porque yo hablaba con los choferes de esa época, porque yo trabajé en la empresa, fue ahí cargando maletas por allá y les escuchaba las historias. Y los choferes hablaban a Cali, a Buenaventura, a Barranquilla, a Cartagena y Santa Marta. Ese era básicamente el tráfico. Pero esa era la vida de Bucaramanga. Esa era la vida de Bucaramanga. Y del origen, recuerdo una vez hablamos de eso férico, pero a mí me contaba un tipo que era el chofer más viejito que había en Copetrán. Y pues, era niño yo. Y me decía que ellos trabajaban con una empresa llamada Flota Roja en el Socorro, que traía pasajeros hasta el puente, porque no había puente todavía en Pescadero. Y el nombre, pues estábamos en la violencia, Flota Roja, que de pronto decidieron, cuando hicieron el puente, que ya había paso, y que decidieron formar una empresa. Ahí no lo tengo claro porque ustedes tienen otra versión, ¿cierto? De una gente de acá. Pero más o menos por la época van a formar una cooperativa, la Cooperativa Santanderiana de Transporte, se van a instalar ahí en el Parque Centenario,
Y ese es el origen de la gran industria. Había otra que le seguía, pero también era de Bucaramanga, Jorge Turbay. Jorge, completo, Jorge y Turbay. Sí, Berlinas también, pero Berlinas era una cosa más inicialmente aquí a San Gil, a Cúcuta. En cambio la otra tuvo una visión nacional. Sí, pero fueron surgiendo como después, ¿no? ¿Sí? Es que en la costa no tenían vocación de transportadores. Recuerdo que tenían una empresa de buses de escalera en Valledupar, pero eso era así, iban gente hasta arriba. Y el nombre pues da como la sintonía, cosita linda. Así se llama la empresa, ¿sí? Muy folclórico. Claro, llegó Copetrán con sus buses nuevos, muy regular, había regularidad en el servicio, era a tal hora y se salía. Pero la gente se iba allá y los otros vacíos, pero poco a poco le fueron haciendo. Entonces, eso explica esto, ¿no? Ya una relación de Bucaramanga moderna. Esas reformas en la vía al mar son Tapón de la Mata, que se va de Aguachica a Pelaya, se evita la vuelta por Valledupar, que se va desde San Roque por Bosconia, y finalmente el puente. Luego viene la pavimentación de la vía y muy bien, Bucaramanga feliz, feliz, feliz. Pero las reformas no terminaban ahí. Bucaramanga tenía un problema, o pues tan grande era el problema del tráfico de automotor por la diagonal. Era una tragedia en las hileras de camiones que por eso hicieron el anillo vial entre Girón y Florida para evitarle el paso. Pero había un hecho ya en tránsito, que era que de San Alberto, la carretera del mar, la vía al mar, seguía la lógica hacia Bogotá, por el Valle del Río, por lo que llamamos ahora Ruta del Sol. Ruta del Sol. Entonces Bucaramanga, cuando se dio cuenta, estaba frente a un problema. Pero en ese intervalo tenían el puente del Sogamoso, y el puente del Sogamoso creo que no estaba calculado para las tractomulas, ¿sí? Y fracturaron el puente. Entonces volvió a circular el tránsito por acá, pasó la alarma, pero les quería decir del hecho que nos afectó a todos hace unos días, que fue el paro de transportadores, y el paro de transportadores que pone de manifiesto una cosa, más allá de quien tenga la razón, que un monopolio puede arrodillar al país, a este gobierno o a otro que quiera, y lo arrodilla con unas pocas tractomulas. Yo hablaba esta mañana con un chofer, dijo, nosotros no estamos representados allá, los empresarios. Ah, bueno. Pero también me dijeron algo, que están rehabilitando la vía, y ese mismo chofer me dijo que de La Dorada a Gamarra había ya línea férrea, que eso se abandonó. Los rieles del ferrocarril allí se los llevaron a Venezuela, los llevaron y los desmontaron los paramilitares cuando tenían el control de eso. Y que entre Gamarra y por Bosconia había también servicio. Es decir, que piensan que muy pronto pueden rehabilitar el ferrocarril del Atlántico y entonces como la política y estas vainas son como el juego de ajedrez, más adelantico, pues a los señores transportadores les va a salir ahí otra. Y no hay, ahí sí no tienen nada que hacer. ¿Van a hacer otro paro qué? Para impedir que el ferrocarril se abra paso. No, porque es el transporte más barato. Ir ahí. ¿Perdón? Puerto Antioquia, el nuevo proyecto de los antioqueños en el Golfo de Urabá. A salir al mar. Sí. Ellos aquí estuvieron, tiempos de Uribe, que iban a hacer aquí un puerto en una bahía que se llama Tribuga o Tribuga. Sí. ¿Se acuerda que los tratábamos? Eso, quedó ahí. Y a la final esto sigue siendo un paso duro que ahora es muy conocido porque los migrantes lo pasan a pie, pero no pasó. Petro habla de un proyecto como de por aquí a por aquí en ferrocarril, ¿sí? Pero es que imagina, el ferrocarril cuando se inició aquí la velocidad era de 30 kilómetros
ahora son de centenares de kilómetros por hora. No, y parece que la carrilera era muy pegada. ¿Sí? Sí, sí, claro, la estabilidad, la cosa, pero eso sería como un retrato del país, cómo el país se estructuró en torno a esto. Sigue siendo así, es un recorrido histórico. Como les dije al principio, todos sabíamos que era así, pero no sabíamos cómo. Entonces ya hay una pequeña ilustración, esto ocurre así y parece que va a seguir funcionando así. Y pues yo creo que ahí culmino ya y ustedes pueden hacer las preguntas. ¿Sigo, pa? Gracias. Como alumno de Universidad Casual, propongo lo siguiente, que todo final tiene su comienzo. Sí, Hoy Pablito. termina la Universidad Casual, pero empieza un gran comienzo. Viene la COP16 en Cali, ahora en octubre. Pues esta charla, tengo una propuesta concreta, la vida alrededor del agua, trayectoria del río Magdalena. Qué bueno que usted, profesor, realice por escrito algo sencillito para hacerle llegar a los 1.500 visitantes extranjeros científicos del COP16 de Medio Ambiente y Biodiversidad, para que por intermedio de la Fundación El Libro Total, ellibrototal.com, se pueda hacer conocer la riqueza de nuestra historia, porque esta exposición tan fascinante no tiene por qué quedarse en esta casa, tiene que salir al mundo entero. Y de pronto la información y alguien, algún comunicador más hábilmente reduce esto, lo comprime, mantiene los puntos esenciales y se da a conocer la información. Sí, eso está muy bien. Amigo, ¿usted pidió la palabra? Que cuando dices la separación de la colonización antioqueña y los santanderianos a nivel campesino, en realidad tienen muchísimas similitudes. O sea, los antioqueños le copiaron algo a los santanderianos en muchos aspectos, eran casi idénticos, ¿no? Panela, cacao, café, todo eso. Bueno, aparte de eso, ahora una pregunta puntual. Digo tener cuidado con los mariateguismos porque con el mariateguismo uno dice que inventa divisiones innecesarias donde no las hay, ¿no? Cuando hablabas de la colonia, yo había visto un video de YouTube por ahí que dice que en la conquista de la colonia, la capitanía de Venezuela era parte del virreinato de la Nueva Granada. O sea, ¿qué información tienes acerca de cómo fueron los intereses de las oligarquías coloniales o cómo fueron las diferencias de las oligarquías colombianas, coloniales, que decías desde la época de Coro, de Maracaibo, todo eso, que no hicieron posible esa consolidación en la colonia, en la conquista, porque el virreinato de la Nueva Granada tuvo también la provincia de Quito en un tiempo y tuvo la capitanía de Venezuela, pero es manifiesto lo que sabemos de historia que nunca pudo consolidarse una unión entre esas oligarquías, ¿sí? Entonces, ¿qué sabes de eso? Pues sí, es lo de la Gran Colombia, pero desde antes, pues sí, ya le decía, esta parte de acá pertenecía a esto, entonces le agregan a esto. Es un país que está formando, son actos administrativos y seguramente no les dan la importancia, pero mire, la Constitución dice que nosotros somos un país de regiones y lo somos. Somos diferentes. Sí, no hay vuelta. Aquí lo que nosotros parecemos a los boyacenses ni a los antioqueños, y de hecho tuvimos una selva por medio que nos separaba, ¿no? Pero son grupos y eso no nos desune, sino que estamos identificando cómo se comporta. Durante mucho tiempo escuchamos una cosa, que teníamos que ser como... Eso era más que todo, tenía el sello de los gobernantes del país que eran de Antioquia. ¿Sí? ¿Y por qué? Nosotros somos como somos. Porque tenemos que ser como ellos, ni ellos como nosotros. Son diferencias. Pues sí, nosotros las notamos, pero para profundizar en estas cosas, nos centramos en las regiones, ¿no? Ahora le digo, hay zonas que a la gente le parecía poco esta región y empezaban a hablar de Colombia. Pues ni de Colombia ni de acá, finalmente,
iban a quedar. Yo dije, no, yo cojo mi camino, voy a hablar más de acá, a coger más profundidad en esto, quizá algún día cuando tenga alguna profundidad puedo relacionar con las otras. Y esta es una forma, ¿no? Sí, expresar esa realidad. Sí, señor. Felicitaciones por una disertación más tuya sobre estos temas tan interesantes. Yo soy geólogo y he trabajado en el tema de tratar de entender un poquito el territorio desde las geociencias, pero uno en su trabajo, en sus periplos, en conocer las comunidades, la gente, pues aprende también que lo social es muy importante y es una pedagogía. Dejar uno de hacer tantos soliloquios con los materiales, los procesos, la geoforma, los recursos. Y he andado bastante el río Magdalena. Entonces yo me imagino cuando se conquistó el Magdalena, cómo sería esa hazaña tan difícil. Si uno la hace en una camioneta con aire acondicionado y se baja 10 minutos y se desespera, entonces el único sector que me falta son como unos 180 kilómetros más o menos entre Barranca Bermeja y el Banco, el resto todos los he andado. Yo me imagino cómo sería eso cuando se conquistó, ¿no? Porque realmente los relieves, los territorios en eso forman como una trilogía que quería, a ver qué opinas tú de eso, porque es una concepción que tengo y tengo que escribirla alguna vez. Hemos estado trabajando ya hace 15 años los geólogos ambientales en un tema que se llama geología urbana, urban geology. Es una geología que se muestra hacia la gente porque es en el territorio, en la tierra, en el suelo donde uno acuna, el ser humano que lo moramos reclina su cabeza. Y esa trilogía, una parte es sensu stricto el territorio físico, pero más que un espacio físico con todo lo que significa, con sus ecosistemas, con el agua, con el aire, con la biota, la flora, la fauna. Pero está también los recursos del subsuelo, que muchos de ellos nos debemos, Bucaramanga se ve a eso, ¿cierto? A una real de minas. Esas parroquias que mencionabas, a los sedimentos aluviales del abanico de Bucaramanga, o los otros que explotaron del río de Oro y otros que vienen de la joven cordillera oriental. Pero en el caso del río Magdalena pienso que fue un eje estructurador de la conquista y el desarrollo moderno, digamos moderno decirlo, porque ya eran territorios de otras culturas precolombinas, ¿sí? Eso hay que ponerlo en nuestro plano. Si nos ponemos a desechar y decir que lo otro no es importante o no ha tenido un modus vivendi o no se realizaban esas comunidades, porque sí lo eran felices, sino que la modernidad, digo yo, lo que está por encima del siglo XIV, eso que salió de lo que llaman oscuro el medioevo, y que entre esas otras cosas fue el mar, el Atlántico, que trajo aquí a descubrir la América. El tema es ese, que uno está el territorio, los recursos, y lo otro es la gente. No necesariamente hay recursos, hay territorios que han progresado sin tener recursos del subsuelo, minería, petróleo, carbón. Tú mencionabas, por ejemplo, en el Magdalena Medio, la concesión de mares. Tú sabes que quien descubrió el crudo realmente es José Joaquín Bor, que es un coronel del ejército, que la tumba de él está ahí en Guaduas, Cundinamarca, y llegó después de la Guerra de los 1000 días a Barranca, con 2 canoas. Y él trabajó en el camino del Enguerque. Trabajó en el camino del Enguerque, exactamente. Y él entonces comienza a surgir, pero cuando pasó seguramente Gonzalo Jiménez con sus barcazas, en esa época ya solamente había una, y los otros, las tropas por tierra, yo me imagino cómo sería pasar por el Magdalena Medio, no más santanderiano. Increíble, como te digo, he andado y eso, increíble cómo es hoy día, cómo sería en esa época, llena de bestias, de salvajes, de bichos, de cosas, de unas temperaturas, un calor supremo de día y de noche, a veces hasta heladas. Hay crónicas que muestran que eran heladas. Y yo tengo un recuerdo de que allí gente de la época, más o menos durante el siglo XIX, ellos decían que del Banco hacia abajo era una soberbia selva, tan soberbia como de ahí hasta Honda, pero en ese momento se El Banco hacia el Caribe. Sí, pero se conservaba la de la parte de arriba, el medio Magdalena y el alto, pero que los ribereños la fueron abatiendo inmisericordiamente porque decían que eso generaba las fiebres malignas y de hecho resultaba más saludable el clima abajo, lo decía la gente, que de ahí arriba. Entonces le decía a un viajero, de aquí hacia arriba usted va a encontrar una selva soberbia al lado y lado. Todo eso lo bajamos. Y las consideraciones suyas, por ejemplo, respecto a la geología,
Ahora llegamos a unas conclusiones. El poblamiento se da aquí por un factor, el oro, el descubrimiento del río del oro. Pero las culturas indígenas, al parecer aquí no vivían. Los guanes vivían en el cañón porque eran pescadores solo en el cañón, no vivían en otra parte. Y el oro seguramente venían a recoger pepitas porque era por trueque, por sal. Que ellos eran pescadores y necesitaban en la subienda guardar el excedente para alimentarse el resto del año. Entonces son cosas que como que van cazando y va teniendo uno como una visión más de lo que son regiones echando hacia atrás para la época, digamos, anterior a los españoles. ¿Alguna otra? Sí, dale, ver. O viene. Emilio, gracias, como siempre, tus explicaciones tan pedagógicas y eso nos No, ayuda le muchísimo. agradezco mucho. Porque tienes metodología para que entendamos, ¿no? Los que no somos doctos en este tema. Y tú hablabas algo del tema de cómo se constituyen los pueblos, cómo se crean sí. alrededor del tema religioso y cómo luego viene todo el relevo. Entonces hablabas de Bucaramanga, Girón, de cómo Socorro, Bucaramanga. Yo te he visto en el Museo Guá haciendo unas cosas interesantísimas en los pueblos que le pegan mucho a lo que hoy estamos viendo desarrollando el tema turístico. Y es, lo que tú haces ayuda muchísimo. Y quiero hacerte una invitación para que revises la posibilidad de, con todos los estudios que tienes, hablar de Cantabria Lebrija, Girón Piedecuesta y Girón Bucaramanga, un poquito profundizar, o Bucaramanga Girón, como sea el orden. Me parece que esos tres aspectos, si se pueden de pronto desarrollar en una misma charla y que nos puede ayudar mucho a entender y a ilustrar a los turistas cuando vienen para comprender un poco de nuestra historia. Si nosotros lográramos hacer eso, si tú pudieras hacer eso, teniendo en cuenta que aquí en la Casa del Libro Total queda el registro fílmico de todas estas charlas que se dan, pues puede empatar mucho con la ruta Orígenes que hacen acá y eso sería ganadorcísimo. Entonces te hago la invitación para que lo pienses y lo revises, a ver si podemos, cuando hacemos la ruta Orígenes en Bucaramanga, pues pasar parte de eso porque nos ayudaría mucho a entender, ¿no? A entender por qué estamos Sí, claro, acá. por ejemplo, Ojalá se pudiera. Cantabria es un intento de tender, muy prematuro, de tender un ferrocarril entre la Ciénaga de Paturia y Girón. Tal vez el último intento de Girón de recuperar algo de su importancia. Lo hizo un señor Joyce, hizo el camino, la Ciénaga de Paturia desemboca en el Magdalena, tiene un caño, llovió. Era un proyecto anterior al de Puerto Wilches, pero al tipo se le ahogó un hijo allí en el caño, el proyecto se vino abajo y con eso se vino abajo la importancia de Girón, como para… Sí. Ahí estaba Cantabria, Claro. en esa Y luego dirección. viene que le otorgan la parroquia a Lebrija y entonces Claro, Cantabria porque ya van pierde hacia el puerto de los pierde Sogamosos, importancia. sí, Así hacia es. donde está la represa por ahí. Pues fíjese usted que todo tiene esta relación, ya le… Porque ayer precisamente llamaba a la Universidad de los Andes, anoche, a esta hora, y un posgrado que tienen allá, que tiene una relación con turismo. Entonces los tipos quieren volver a trabajar aquí porque creen que la lectura de la independencia o como la han presentado ya está desgastada para proyectos turísticos. Entonces me pedían eso, que si podía participar. Yo dije, bueno, cuando vengan, ponemos en contacto y cuando la gente venga, pues hablamos. Entonces, así intercambiando palabras, decían la ruta comunera. Bueno, el nombre está bonito, pero la ruta comunera era en realidad la ruta de la sal y que se llamaba el Camino del Reino. ¿Por qué? Porque los socorranos se aprovisionaban de sal allá. Por eso no es tan casual que en los comuneros allá se reúnan con el arzobispo, ¿no? Entonces se van como, exacto, son pequeñas cositas hasta que se logra formar un hilo conductor. Buenas noches, profesor. Un privilegio haber escuchado. Muchas gracias. Más una consulta. Quizás me puedas marcar algunas referencias. Siento mucho interés por Pescadero, un camino que creo que está en el imaginario colectivo de
bueno, al menos aquí de los bumangueses, bueno, de esta región. Yo quisiera preguntarle, profesor, he escuchado de mis abuelos, bueno, a través de mis padres, que esa carretera se construyó a pico y pala. En el año 32 ya empezó a aparecer, si no me Sí, equivoco. fue la Morrison la que la hizo. Eso quería preguntarte, pero yo en lo que he investigado, la Morrison hace, o sea, lo que yo encuentro aparece en los 50, ¿no? Ahí hacen un campamento y hacen como una extensión de la carretera, pero he encontrado unas referencias de los años 30, creo que es a través, o sea, de que aparece. Ahí, ¿quién estuvo a cargo de eso, de ese trazo? Y también lo que quería preguntarte es si quizás se aprovechó la existencia de un camino antiguo, un camino herrero, pues para seguir esa misma ruta, ese mismo dibujo o algo así. Sí, mire, Y puedo hacerte una última pregunta, profesor. También he escuchado, se escucha mucho de las peregrinaciones a Chiquinquirá. ujú. ¿Sabes de pronto alguna referencia de estas peregrinaciones, alguien que haya trabajado sobre eso? ¿Qué caminos, qué rutas cogían? Porque sé que gente de Zapatoca, por ejemplo, se iba hacia allá. Yo quisiera saber de pronto si tienes algún conocimiento de cuál era la ruta. Bueno, hay Muchas varias gracias. rutas, ¿no? Hay un libro que dice, se llama Siete Leguas, a raíz de que descubrimos que los poblados no se forman por el capricho de un fundador, sino que tienen una lógica, son líneas, pero los intervalos, que era lo importante, a qué distancia están formados, hasta que le di con el clavo, que era el equivalente a la jornada de una mula cargada con 100 kilos, entonces 7 leguas. Y por ejemplo, en el momento en que Piedecuesta se alza, entonces nos cuadra perfectamente la distancia, 7 leguas, 35 kilómetros a Los Santos. Y de ahí a la segunda jornada a Cabrera, y así, entonces ya teníamos como mirar el cielo y poder ordenarlo, ¿no? Y lo mismo fuimos a Tona y nos marca la misma cosa, ¿sí? Entonces, usted va en Ibagué a Cajamarca, de La Paz a Villanueva y en toda América, esto que descubrimos sirve para todo. Entonces le da a usted una lógica a los poblamientos siguiendo la lógica de la red de caminos. Pero cuando el automotor aparece, pues la cosa es que ya no necesita descansar, puede seguir. Pero aún así hay algo que ellos no calculan. Y por eso encontraba uno que las carreteras de antes se metían a todos los pueblos, porque era tan grande la ventaja que traía un camión, que eso se volvía insignificante. No, ahora son líneas rectas. Entonces, para el caso ese, sí, la Morrison hace ese trabajo. Y la Morrison hace la carretera a Cúcuta y la vía al mar, compañías norteamericanas. Pero usted tiene razón, antes debió existir. Entonces, ¿qué pasa? Hay un caminos carreteros o caminos para automotores pequeños que se van a hacer, yo creo que echándole tierra encima al empedrado del camino, ¿sí? Más o menos, es decir, ahí debajo está. ¿Sí? Y entonces esa es la lógica del momento, ¿no? Y lo ve uno por toda parte, y ya después vienen los replanteamientos por todo lado. Ya decíamos el anillo vial, lo otro. ¿Sí, señor? Cuando usted mencionó que los ingenieros de petróleos no querían ir a Barranca, pero hay una historia acerca de que hasta 1936 el predominio era de empleados de la costa, pero ellos hicieron una huelga general y la Morrison los echó a todos. ¿La Morrison? No, la Tropical, perdón. Y empezó a emplear gente de la región de Santander. Sí, yo tengo una versión, un vecino, tiene casi 90 años, jubilados de Ecopetrol, de lo que ellos llamaban directivos, porque directivos en Ecopetrol era el que sabía escribir, el resto eran obreros, entonces hubo como una diferenciación ahí.
Este era ayudante del almacenista, se jubiló ahí y él me contaba lo siguiente, que la compañía optó por contratar gente de la costa, de Barranquilla, porque vino la violencia y entonces los trabajadores chocaban, cuestiones políticas. Costeño a eso nunca le dio importancia, eso me dice él. Sí, Sí. y entonces... Por una huelga que hubo y una... Y ellos estaban metiendo a esa gente y eso produce, después con el ferrocarril del Atlántico, pues es mucho más fácil que la gente llegue a Barranca y pues ya es como una cuestión más moderna, ya uno entendiendo, porque eso tiene que ver una cosa, los orígenes de la composición étnica de la gente de Barranca, de dónde van a venir las vertientes y en qué momento llegan. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Ibas a decir algo? A ver. ¿Sí? Bueno, yo quería pues como agregarle algo Sí, gracias. más sin demeritar todo lo que ha expuesto el profe Emilio. Es el efecto dinamizador también de la época industrial, la aviación. La aviación también en su momento tuvo un auge, iba a entrar por Barranquilla. Ella entró por Barranquilla. Por Barranquilla. Sí, La famosa Escacta Escata. entró por Barranquilla, pero en esa época, como había pasado la Primera Guerra Mundial, las aeronaves no tenían tanta autonomía de combustible. Entonces utilizaron hidroaviones para remontar el río Magdalena. Sí, yo hablé con algunos pilotos alguna vez y me decían que el río Magdalena para ellos es como una autopista, les marca. Ujú. Entonces, si eran hidroaviones, pues mucho más fácil, pero la ruta era más o menos Barranquilla, Barranca Bermeja. Tenían la base de hidroaviones. Y ahí aquí en Puerto empezaron a Colombia. llegar. Entonces, Ajá. ¿dónde era el aeropuerto inicial? ¿Lo encontramos marcado en unos mapas? ¿Ah? Ahí, No. ahí Hay en un- el llano de Hay de un Don Andrés, aeropuerto marcado en unos planos de 1918, 18. al lado del estadio donde estaba el batallón. El llano de Don Andrés. Sí, sí, De Don Andrés. entonces, pero pues, están ahí por una cosa lógica, la aviación surge como una cuestión militar en la Primera Claro. Guerra Mundial, aunque no tiene todavía el desarrollo, lo va a tener después. Pero a raíz, profe, de que, digamos, estaba estancado en su momento el ferrocarril, optaron por la aviación, porque llegaban Pero- hasta Honda. Sí, bien, pero sí, Ah, siguió siendo una cosa como de élite. De por élite, mucho sí, tiempo claro. para los técnicos, para la gente que tenía el recurso. El nivel que ahora manejamos en los aeropuertos, Claro. que uno ve básicamente, no se había alcanzado. Sí, Sí, y esas, pues sí, Escata lo forman con aviadores alemanes que han quedado cesantes por el fin de la guerra. Perdón, ¿alguna otra? Ahora sí, Federico. Bueno, yo ahí realmente quería era complementar el hecho de que cuando escuchamos hablar a Emilio, pues él tiene en la cabeza digamos, una estructura muy clara donde está la geografía, que cada cual tiene su estructura. El geólogo lo decía, quienes manejan la historia pues tienen unas narraciones. Un poco la señorita lo que comentaba era que tiene retazos de narrativas, pero pues que le surgen las dudas. En eso creo que es muy importante un trabajo interdisciplinario para poder lograr como más cobertura en ese relato. Claro, aquí no siempre vamos a tener a Emilio explicando y digamos que es un trabajo bonito. Nosotros, esta maqueta que traigo acá, es un poco menos que digamos el Valle del Magdalena y la Cordillera Oriental, es lo que en el mapa se ve la curvita aquella. Es algo que se hace hoy en día con Pues una con impresora 3D. Y digamos que llegado se le puede hacer un zoom, ese es el objetivo que tenemos, digamos que en este momento, el zoom en el Chicamocha. Porque cada vez que estamos hablando, como que estamos hablando y vemos en los mapas, y aunque los mapas tienen ayudas interesantes, pues como ese que tiene
señalado con colores los sitios donde hay topografía. Qué bueno sería que con el relato pudiese uno ir teniendo la percepción sobre una maqueta, con obviamente empezar a ver, qué sé yo, temas como proyectar capas, lo cual es muy sencillo porque es como poner el videobeam pero de arriba para abajo, y poder ver las etapas, y ahí se podría empezar a ver cosas como esas que usted dice, como primero los caminos iban de cierta manera porque eran de herradura, bueno, y luego empiezan a aparecer las carreteras, pero esas carreteras ya empiezan a aparecer geográficamente en otros contextos, y como el ferrocarril, y esa narración me parece que puede ayudar mucho, y es como un trabajo interdisciplinario porque todos aportan. Nosotros lo hicimos, lo empezamos a hacer fue porque empezamos a abordar un tema que se llama paisaje cultural, donde se tiene que, sobre una matriz que es el paisaje, pues sobre lo natural entra la cultura y la intervención del ser humano. Pero nos quedaba difícil entendernos y empezamos a hablar de los prototipos para esto. Sí, y te acuerdas que, Federico, que hablábamos de que en esto, por ejemplo, se pueden involucrar otros trabajos. Aquí Alejandro Navas hizo un libro sobre la pictografía guane. Ya contó con fotografía muy bien hecha y con el GPS. Entonces aquí se puede hacer un inventario fácil, era como marcar los caminos. Usted preguntaba por un camino de allá, y hay un camino que sale del río, a mí me parece que sale de Pescadero, el camino de piedra que sale a Tabacal. No, va a este lado del río. Hay varios caminos ahí, pero ese es uno que sale de piedra desde el cañón y sube a la mesa donde ahora más o menos arranca el teleférico hacia el otro lado. Y pues la ruta que le digo del antiguo camino, que llamamos el Camino del Reino, que era Girón o Piedecuesta o Bucaramanga, a Los Santos, pero ese atravesaba la mesa y sigue en términos generales como el recorrido de la carretera, excepto que por ahí por la Mojarra ya se desvía para salir ahí a las goteras de Los Santos, a la parte de abajo. Ahí está el camino. Esa era una pregunta que usted hacía, ¿cierto? Bueno, la Virgen. Sí, es que la ruta de la Virgen es la misma ruta de la sal. Es decir, ahí hay un poco de mitificar la Virgen y encontrar una serie de relaciones con las peregrinaciones, si se quiere, que estos pueblos hacían allá a conseguir la sal desde los guanes, que la cambiaban por oro, por las razones que hemos dicho. Entonces, se encuentran unas cosas, ayer hablábamos con la gente de los Andes, así tocando temas por encima. Es decir, a esto que ustedes llaman ese paisaje turístico le podemos dar nuevos ingredientes que se han ido descubriendo, ¿no? ¿Sí? Con recursos económicos a través del río Magdalena antes de la Segunda Guerra Mundial para irse a educar a Europa en diferentes materias y regresar, ¿hay algún estudio? No, a mí me contaba su memoria Alfonso Penagos. Decía, cuando nosotros fundamos la UIS, ellos fueron de los primeros profesores, estamos hablando, va como el 48. El quien quería estudiar ingeniería se iba a Bélgica o a la Escuela de Minas en Medellín. Pero entonces había un elemento que después tenemos que conectar necesariamente, que es Barrancabermeja, la creación de Ecopetrol. Es la nueva dimensión porque el gobierno toma la decisión de hacer ahí la refinería y eso le da un sentido a la UIS. O se veía venir. Ellos me decían, no, nosotros cuando trabajamos eso no pensamos en Barrancabermeja, pero la decisión la tomaron en Bogotá y seguramente sí. Y de hecho así es que ha funcionado, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, esa la anteceden, porque me parece que Benjamín Herrera, gente que muere de la guerra de los 1000 días, tienen esos proyectos de la Universidad Nacional. Pero hay un ingrediente ahí que es más allá de la política, es filosófico. Esta gente era la masonería. Y ese experimento que hacen con la Universidad Nacional, porque la tradición era religiosa católica. Y lo mismo va a pasar aquí con el Colegio Santander y la UIS, porque la tradición era el San Pedro.
la masonería le forma el Caldas y después la UNAP. Es un juego que hay por ahí de fondo. Gracias, Emilio. Los que quedamos con ese bichito hace 25 años, le recibimos la posta a usted y hoy tenemos que darla porque en el caso de la arquitectura, el urbanismo y el estudio del territorio, nosotros nos cautivó eso. Con Otto acá todavía seguimos asistiendo los dos a ese tipo de reuniones. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Definitivamente hoy nadie compra nuevas vírgenes ni nuevos cristos. La masonería, la ilustración rompe eso. Tampoco se compra, la gente hoy tampoco la reúne uno para pensar. Es más fácil reunir gente para rezar todavía que para debatir estos temas. Mientras aquí estamos 20 personas tratando de hacer ciencia o historia, en cualquier lado hay 100 personas rezando. El fútbol. Y no quiero decir, o la nueva religión. No quiero decir con eso que sea bueno o que sea malo. El historiador, como usted, tiene una visión holística, integral, que incluso nos supera en cuanto al abordar el territorio. Nos hablaba de las ciudades de primera generación, claramente los conquistadores, las que reciben la posta, las de segunda generación. La pregunta mía, a ver si podemos, porque usted nos entrega pedacitos y ojalá, si se atreve Emilio Arenas, en compañía de esa especulación, a hablar de las de tercera generación. Por una sencilla razón. Cuando eran alumnos allá en la Antoto. La tesis de grado. ¿Por qué razón, Emilio? Porque así como ya no hay vírgenes, así como ya no es distancias en metros, sino en tiempos, ahora con la inteligencia artificial y con las comunicaciones ni siquiera necesita no desplazarse. Pero el país, medio país, no tiene el triunfo de las ciudades, tiene el triunfo de los municipios. Si en medio de esa visión integral de Colombia usted podría decir, o bien en Santander o bien en Colombia, ¿cuáles serían esos territorios a ocupar? Porque cuando me planteas el ferrocarril, inmediatamente me despierto y digo, ¿habrá territorios con agua y abiertos que podrán dar origen a nuevas ciudades? Si usted, Emilio, en medio de haber sido mi profesor hace 25 años ya, podría decir, por el departamento tira hacia allá o la región hacia allá, hacia unas ciudades de tercera generación. Tercera, y fíjese usted que el caso de Ocaña siente su relevo en Aguachica. La dinámica es Aguachica, usted subió Ocaña, pues sí, pero no. Y la pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es el relevo de Bucaramanga? Al parecer Barranca, pero exacto, que puede ser así, ¿no? Y nuevas entidades administrativas, pero ya teniendo en cuenta todas estas cosas. Es que antes de partir hacía pupitrazo un político que no entendía la cosa. El sur del Cesar está conectado con Bucaramanga, no con Ocaña misma, también está sufriendo lo mismo. Entonces, eso lo podemos manejar más o menos con la idea, el concepto de circuitos comerciales. ¿Dónde va la gente? Y por ahí es como el comienzo. ¿Dónde va la gente? Y ahí se va ubicando como el núcleo donde puede surgir la cosa. Un amigo norteamericano me decía que hicieron de Villoso, un historiador, que hicieron unos trabajos para delimitar unos parques y resultaban que la gente no cogía por ahí. Alguien le dijo, deje que caiga la nieve. Por donde la gente pase, por ahí va trazando después usted los senderos. Y es el resultado. Muy bien, amigos, yo creo que hasta aquí llegamos hoy y ha sido un placer enorme.